Un placer estar con ustedes. ¿Cómo la están pasando, queridos amigos? ¿Están bien? Bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros como peruanos estamos felices y agradecidos de tener a tremendas autoridades de la optometría latinoamericana. Qué genios, de verdad. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en Arequipa. Bueno, estamos un poquito retrasados en el programa. Entonces yo voy a correr un poco. Como dice Suji, yo trabajo en Lima. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Macedo. Soy optometrista clínico y mi pasión, como la de Santiago, es la pediatría. Todos los días veo a los más chiquitos de la casa y nos encargamos de cuidar la salud visual de ellos. Y en la charla que les he traído se juntan dos de mis grandes pasiones: la pediatría y mi segunda baja visión, mi segunda especialidad, que es la baja visión. Ahora, vamos a ver, no es muy frecuente encontrar niños que tengan baja visión. Vamos a ver lo que está pasando con la realidad en Latinoamérica y en Perú. Sufi. Ok, primero tendríamos que conceptualizar qué es la baja visión en los niños, y aquí encontramos el concepto de la doctora Jana Bregman. Esto fue publicado en verano de este año. En mayo de este año tienen este concepto, fíjense. Para la doctora Bregman, la baja visión es la pérdida súbita de la visión, sea congénita o adquirida, de las personas hasta los 21 años. Ese es un dato importante. Ahora, cuando nosotros empezamos a tratar a pacientes con baja visión, nos damos cuenta que hay un sinnúmero de conceptos de pacientes con baja visión. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando empezamos a tratar a pacientes con baja visión: ¿quiénes serán pacientes con baja visión y quiénes no serán pacientes con baja visión? Entonces, acá, según el año en que hayamos salido, tenemos en la cabeza diferentes conceptos, ¿verdad? Algunos dicen que es un paciente de baja visión estos que tienen una huesa visual menor a 20/60. Otros que dicen 20, doctora, 80. Hay algunos que dicen también 20/40. La pregunta es, ¿quién tendrá razón? Estuve hace unos meses en el Congreso de la SEP, de la Sociedad Española de Baja Visión. Me invitaron a entrar en una charla y ellos están haciendo un nuevo concepto, que es la visión frágil, que es de 0,25 a 0,40. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar en nuestro centro y dijimos: vamos a catalogar a los pacientes por baja visión según la cantidad de agudeza visual. Pues en realidad no necesariamente todos los pacientes que tienen una disfunción o una deficiencia tienen síntomas de baja visión. Es por eso que, buscando en este mar de literatura con todos estos conceptos, nos quedamos con el concepto, con el concepto del Instituto Nacional del Ojo. Esto es de Estados Unidos, fíjense. ¿Ustedes ven que en ese concepto dice disminución de la agudeza visual en algún número? ¿Por qué? Porque básicamente, cuando nosotros hablamos de pacientes con baja visión, estamos hablando de pacientes que realmente esta baja visión afecten al funcionamiento de alguna de las áreas que en su vida restrinjan las capacidades de estas personas. Entonces, el concepto que nosotros adoptamos en nuestro centro es el concepto del Instituto Nacional del Ojo. Creemos que es el mejor concepto, porque ya no va a depender de cuánta agudeza visual tienen, ya no va a depender tampoco de cuánta agudeza, de cuánto campo visual tienen, o si tienen algún problema en la percepción del contraste. Simplemente va a depender de que estas deficiencias causen en realidad una afectación en las funciones y eso cause una discapacidad. La siguiente. Entonces, eso sí, da mucha lógica con lo que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, en donde decimos de que la deficiencia, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, un paciente con una agudeza visual de 20/60. Si este paciente se va a estudiar y se sienta al fondo en un aula, ¿qué pasará? Tendrá un problema.
una limitación en la actividad, ¿verdad? Y esa limitación en la actividad lo que va a pasar es de que le va a restringir su participación social. Entonces, es así como también lo entiende el Ministerio de Salud. Fíjense, en el Ministerio de Salud, para determinar los certificados de discapacidad, lo que medimos es cuánto es la discapacidad que tienen estas personas para hacer alguna de estas actividades. Si esta deficiencia, esta disminución de la huella visual no les permite comunicarse, no les permite asearse, y eso tiene una escala de 0 a 6, en donde vamos a poder determinar que es una discapacidad leve, moderada o severa, pero no medimos cantidad de huella visual. Ahora, ¿cómo estamos en la epidemiología? En la epidemiología, si ustedes ven, no hay muchos estudios en Latinoamérica. Yo encontré en un estudio de Colombia, en donde la doctora Garzón dice, en un metaanálisis, de que en el mundo las prevalencias de los niños que tienen baja visión básicamente es albinismo, catarata y nistagmo. Yo les quiero preguntar aquí en sus prácticas privadas, ¿han visto algún albino? ¿Sí? ¿Será frecuente? Yo les digo, yo estoy atendiendo muchos años pacientes con baja visión y he visto solamente 2 albinos. Es muy bajito, en Lima al menos, la prevalencia de albinismo. Entonces, pero fíjense la cantidad de estudios que hay en Sudamérica de este metaanálisis, solo 2. Entonces, buscamos bibliografía para determinar cuáles eran estas causas ya de algo más cercano. Y encontramos este estudio del Dr. Galton de Brasil, en donde dice que las principales causas que afectan a los niños con baja visión son catarata, el toxoplasma y el glaucoma congénito. Esto ya nos hace un poco más de lógica, porque es lo que vemos en nuestro centro. Ahora, ¿cómo estaremos en Perú? En el año 2012 hicimos la primera encuesta de discapacidad. Fíjense, de todas las discapacidades. Y encontramos que en el Perú tenemos 1,5 millones de personas con discapacidad. Fíjense este dato. De los cuales, evidentemente, la mayor cantidad de personas con discapacidad son las que tienen de 65 años a más. Solo un 8% de estas personas son menores a 15 años. Ahora, de este 1,5 millones de personas con discapacidad, vemos que la segunda causa solo después de los problemas motrices, es la discapacidad por problemas visuales. Entonces, en este año, en el 2012, teníamos de que casi 800,000 personas tienen en el Perú una discapacidad visual. Miren qué responsabilidad. ¿Quiénes de ustedes ya están tratando a personas con baja visión? Levantemos la mano. Suji. Pregunto, ¿tendremos pacientes o no tendremos pacientes? En 2017 hicimos un censo nacional en el cual nos encontramos que había un subregistro importantísimo. Ya no habían 1,5 millones de personas con discapacidad, sino teníamos 3 millones de personas con discapacidad. Miren eso. Y de esas 3 millones de personas con discapacidad, casi la mitad, o sea, estamos hablando de un 48%, adivinen qué tipo de discapacidad era. La visual. O sea, estamos hablando de 1.473.000 personas que tienen discapacidad en el Perú. No sé si ustedes fueron juiciosos y recuerdan que en el año 2023 hicimos un congreso y en el bloque de baja visión el presidente de la SEP no encontró estos datos cuando hizo su charla. Y él dijo que más o menos estimaba que en el Perú habrían 500.000 personas con baja visión, porque extrapolando la cantidad de población de España versus la población de Perú, eso le daba. Y le daba terror de que fueran tantas. Nos quedamos chiquitos. O sea, estamos hablando de 1,5 millones de personas, colega. ¿Cuántos habitantes hay en Arequipa?
¿Quién sabe? A ver, los characatos. A ver, señor Luna. ¿Cuánto? 1.300.000, 1.400.000 personas más o menos, no en la ciudad, sino en todo el departamento. Entonces, ahora pónganse a pensar, piensen más o menos, que todo el departamento de Arequipa, incluido Caima, incluido, ¿hasta dónde se va? Hasta que ya, todas esas zonas, todas las personas tengan discapacidad visual. Les vuelvo a preguntar, ¿tendremos pacientes? Si hay pacientes, ¿qué no hay? Especialistas, ¿ok? Ahora, son muchas las afecciones que van a dejar un niño con baja visión. Voy a ser muy rápido en esto. Las cicatrices corneales por problemas como la cavitominosis, felizmente no es mucho en Perú ni en Latinoamérica, las cicatrices corneales por el tracoma, estas son enfermedades venéreas y que lamentablemente los niños cuando nacen, por madres que tengan estas enfermedades, hacen estas cicatrices que los dejan en baja visión. El ROP, súper frecuente, vemos mucho ROP en nuestro centro, la retinitis pigmentosa, la degeneración macular juvenil, el estar ya con estas distrofias maculares, el toxoplasma. Son lindos los gatitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los niños están ahí con los gatitos? ¿Qué viven las heces de los gatitos? El parásito toxoplasma. Yo he visto casos terribles, no les quiero ni contar, de estos niños que vienen con estos parásitos que se alojan en las retinas de los niños causando una baja visión severa. Ya sabemos que la miopía magna, pues desde las épocas de Brian Colde sabemos que es una pandemia y que vamos a afrontar muchos casos de retinopatías por miopías. El glaucoma infantil, esto sí es muy trágico de verlo, hemos visto varias veces en el centro con estos bustalmos, estos ojos súper grandes, estas megalocornias. Las ectasias corneales que no son tan frecuentes en niños, pero sí las hay. Es por eso que si tienen estas queratometrías mayores, a 47, 48, siempre manden a hacer una topografía corneal, un pentacam. El tracoma, la oncocercosis, la retinopatía diabética por malos hábitos, esto era algo gringo, ¿no? Pero acá, como dice mi gran amigo Santi, pues, ¿comemos rico o nos cuidamos? ¿Y los niños comen rico o se cuidan? Igual, ¿no? Entonces, hay muchos niños con obesidad que ya están haciendo retinopatías diabéticas. Los retinoblastomas, las cataratas congénitas que son muy frecuentes y bueno, un sinnúmero de enfermedades que pueden dejar a nuestros niños en condición de baja visión. Entonces, ya sabemos de que es un problema grande. Ya sabemos que hay muchas enfermedades que pueden causar baja visión en nuestros niños. Entonces, ¿qué es la gran otra pregunta que nos tenemos que hacer? Tenemos que saber cuando un niño está con un problema real o cuando un niño pues está normal. Entonces, tenemos que determinar los hitos de desarrollo. A esta diapositiva sí tómenle una foto porque está con un QR en los hitos de desarrollo de la doctora Natalie Barraga. Esto lo usan mucho en Europa. Ahí les van a decir al mes cuánto debería tener de agudeza visual, cuáles deberían ser estos criterios que los niños ya deberían tener en su fijación, en sus movimientos, pero no es la que usamos en nuestro centro. La que usamos en nuestro centro es esta de aquí. Esta nos la regaló la doctora Sandy Block en el año 2023 cuando vino, parte de un estudio de Sandy, del Prevention Blindness, y este es, a mi punto de vista, la más completa. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto, y está libre, gratis, con ese QR ustedes lo van a bajar de la página web, cuánto es lo que deberíamos esperar en estos hitos de desarrollo de los bebecitos desde chiquititos, qué es lo que debería pasar a la semana y demás. Ahora, ¿cómo nacemos todos los seres humanos? Fíjense esta foto de la cortesía de la doctora Linda Lawrence. Fíjense la agudeza visual normal de una persona normal y de un niño de un mes. Entonces, cuando nacen los niños uno pensaría que están viendo bien, ¿no? Pero miren cómo ven.
Entonces, todos nacemos con baja visión y esta visión va mejorando conforme van pasando los meses y en el primer año, pues esto mejora muchísimo. Ahora, una vez que ya sabemos qué es lo normal, tenemos que empezar a evaluar a esos niños. Yo les quiero regalar también este otro estudio, el AVIF. Esto está súper bueno porque es súper económico hacerlo. Nos lo regaló también el doctor Galton de Brasil. Él hace el AVIF, que es un método para evaluar a los niños con baja visión de 2 años a 6 años. Y sí, es muy sencillo. Fíjense las cosas que utilizan. Las cosas que utilizan son estos pomponcitos, estas pelotitas, estos carritos. Entonces es muy sencillo. Claro, bajar el test completo les va a demandar algún pago. Pero una vez que lo tengan, pueden utilizarlo, ¿no? Ahí está el QR también para que ustedes lo puedan utilizar. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos para atender pacientes con baja visión? Pediátricos. Primero, determinar que realmente sean pacientes con baja visión pediátricos, porque también existen los pacientes simuladores. Les ha entrado a la consulta esos pacientes que dicen que no ven nada, pero realmente sí ven. ¿Sí? ¿Les ha pasado con los simuladores? Entonces, los pacientes pueden simular por diferentes motivos. O porque en la clase el amiguito tiene gafas y él también quiere tener gafas y empieza a simular. Le dice, mamá, no veo. ¿No? Entonces, lo primero es descubrir. ¿Cómo vamos a descubrir cuando estamos frente a un paciente simulador? Y pueden simular todas estas cosas. Lo que podemos hacer es variar la distancia de trabajo del test. Porque claro, el paciente te va a decir, no veo. Si solo veo las grandes y de repente te va a decir, mamá, yo solo veo esas grandes y es el 20-100. Y estás haciendo el test a 4 metros. Si tú te acercas 2 metros, el paciente no va a tener esos conceptos tan claros de óptica geométrica que nosotros tenemos. Entonces, él va a seguir en 20-100, ¿verdad? Y nosotros debemos que si siguen 20-100, ¿qué está pasando? Está simulando, ¿verdad? ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es poner el prisma base externa de 10 dioptrías y buscar este movimiento de reflejación, ¿ven? Entonces, si existe este movimiento de reflejación, ¿qué quiere decir? De que pues sí ve, ¿no? Ese ojo está viendo. Ahora, hay niños que te simulan que no están viendo por un ojito. Dicen, mamá, por este sí veo, pero por este no veo nada. Entonces utilicen las barras rojo-verde con los lentes rojo-verde. Sabemos que es imposible a un paciente con visión monocular poder hacer una lectura con este tipo de test. Entonces, les dejo esas 3 perlas para que ustedes puedan determinar que no estén frente a un paciente simulador. Ahora, otro desafío, y es un desafío supremamente importante, y acá no me va a dejar mentir Sandy, es atender pacientes que tienen retrasos en su neurodesarrollo. Y vemos a muchos pacientes en las consultas que vienen con el retraso en el neurodesarrollo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una comorbilidad importante, estudios dicen que hasta incluso un 25% de pacientes que tienen problemas un problema con su desarrollo cortical, visual, tienen problemas de baja visión. Ahora, pueden ser todos estos, fíjense. El TDA puede ser un trastorno del espectro autista, las discapacidades intelectuales, los trastornos de comunicación, los trastornos motores, los trastornos de aprendizaje, las dislalias, las discalculias, las apraxias y todas esas cosas van a hacer de que sea muy difícil para nosotros atender a este tipo de pacientes. ¿Y por qué? Porque el cerebro de los seres humanos tarda en desarrollarse. Y hay algunos estudios que dicen que tardamos hasta los 20 años para desarrollar un cerebro normal. Imagínense que estemos atendiendo a un paciente de 7 añitos y que tiene un retraso en su neurodesarrollo. Entonces, ¿cómo será su comportamiento? ¿Cómo serán sus respuestas? ¿Serán lógicas? ¿Serán premeditadas? ¿Trabajará con la corteza frontal? No, ¿verdad? Ellos lo que hacen es trabajar con el sistema límbico, con la amígdala. Entonces esas respuestas son emocionales. Ellos van a gritar, van a llorar, no van a querer que los examines. Entonces tenemos, como dice Santiago, muy pocos minutos para evaluarlos y es todo un reto. Entonces a nosotros nos encanta empezar con la medición de la agudeza visual.
Obviamente cuando son muy chiquititos, el centro así mantiene huela BIF, es lo que hacemos, pero ya cuando son un poquito más grandes, el test de la mirada de voz, que estos llegaron la semana pasada a la consulta. Esta nena tiene 7 mesecitos, y fíjense, ¿qué dirían de ese Hirschberg? ¿Está bien? El que está aquí. ¿Qué dirían? Está descentrado, ¿verdad? Es un Hirschberg descentrado. ¿Es una exotropia o una endotropia? Exotropia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en el otro lado qué tendremos? Una endotropia, ¿verdad? No, mentira. Parece una endotropia, pero no es una endotropia. Si son perspicaces y lo miran bien, esos centros están centraditos. Pero claro, nos engañaron a nosotros que somos optómetras. Entonces, imagínense al papá cuando le toma una foto a la niña, ¿qué dirá? Vienen asustados a nuestros consultorios porque dicen, acá estamos frente a una niña que tiene un estrabismo. En este consultorio yo trabajo con 4 oftalmólogos en nuestro centro. Él es el doctor Malpartida, que es nuestro médico estrabólogo. Fíjense esta técnica es deliciosa, se la quiero compartir con ustedes. Fíjense lo que hace. Esta también es una niña que tiene epicanto, pero fíjense lo que hace. Ella tiene epicanto y pareciera que tuviera una endotropia. Entonces, el doctor lo que hace es agarrar la nariz de la niña y ajustar los pliegues. Fíjense la técnica. Y le dice a la mamá, ve ahí ya se le fue la endotropia, ¿verdad? Ahí ya se le fue la endotropia. Esa es una técnica buenísima, háganla ustedes. Le agarran y le cogen la nariz y el papá dice, ay, mira, ya se le fue la endotropia, ya no tiene estrabismo. No es estrabismo, es epicanto, como dice la doctora, ¿no? Ok, pero vamos a ver este otro bebecito del otro lado, que sí realmente tiene un estrabismo, ¿no? Ahora, miren esa técnica, fíjense esa técnica, no es oclusión, es el dedo, fíjense. Y con un celular con el dibujito animado que más le guste. Ahí estamos, con estos movimientos de refijación, fíjense, ahí estamos con una endotropia franca. ¿Se dieron cuenta? ¿Ok? No utilicen oclusor translúcido. Utilicen el dedo, que es gratis, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Quién no tiene dedo? Ok. Ok. Ahora, esto nos lo regaló el doctor Elkin Sánchez hace 2 años, 3 años. Claro, yo siempre que voy a las charlas las escucho y digo, ¿será que es cierto? Y las aplico en mi consultorio. Pues sí, de verdad es cierto. Fíjense, el Brunner, a nosotros que lo tenemos que hacer a ¿cuánto? 40 centímetros más o menos, ¿verdad? Este es el Brunner. Si tú tienes ese rojo bello santófilo de esos niños recién nacidos con tu oftalmoscopio y dices, qué lindo, cómo no se viera a todos mis pacientes así ese rojito bello, ¿verdad? Y tú lo ves así de bello, pero te alejas 3 metros y lo vuelves a hacer y sucede que uno de los ojos ya está opaco. Entonces, ¿de qué sospecharás? De que hay una ametropía importante monocular. ¿Ok? Ahora, si tú a los 40 centímetros haces tu Brunner y ves esos rojos antófilos bellos, hermosos, dice acá no hay ningún problema, pero te alejas 2 metros, 3 metros y se ven los reflejos opacos, tendrás un defecto refractivo binocular. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, tú haces el test de Brunner 40 centímetros y ves un reflejo vivo y el otro opaco y pasa lo mismo a los 3 metros, pues esa es una opacidad. Ahora, si los 2 reflejos son opacos a los 40 centímetros y a los 3 metros, esa es una opacidad binocular. ¿Ok? Esto sobre todo para los optómetros que no trabajan como oftalmólogo. El Brunner es el test estándar, ya nos lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Con esto puedes salvar vidas. Con esto puedes diagnosticar un retinoblastoma y derivar rápidamente al médico oftalmólogo. Entonces es muy importante como optometristas que hagan el Brunner y mejor si hacen la técnica modificada del Brunner que estamos aprendiendo esta noche.
Listo. Ahora, refracción. Ay, 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 ahí agárrense, doctor, agárrense. ¿Conciclopégico o sinciclopégico? ¿Qué diría? Después de Santiago todo el mundo dice con, no sé. Fíjense, en el año 2023 la presidenta del Consejo Mundial de Optometría, la doctora Sandy Block, nos dio este estudio. Sandy participó en este estudio. Y en este estudio de población pediátrica de Chicago, determinaron cuál era la diferencia entre pacientes atendidos con ciclopegia y sin ciclopegia. Encontraron una dioptría de diferencia. O sea, una dioptría de diferencia, por más grueso que tú seas, por más que tú digas, no, pero yo soy lo máximo, yo un Moindra que ya soy Dios haciendo el Moindra. No le vas a ganar al ciclopégico. No le vas a ganar al ciclopégico. Es por eso que si se quieren poner a refraccionar pacientes pediátricos, tienen que tener el oftalmólogo al lado para que puedan echar las gotitas, porque lamentablemente, digo lamentablemente, los optometristas en Perú no estamos autorizados para echar estas gotas. Ahora, este es el mundo ideal. La bebé ahí muy linda, muy juiciosa, se dejó parchar para hacer el Moindra. Santiago, ¿esto pasa? Esto no pasa, es muy difícil. Entonces, tienen que ser muy rápidos, tienen que agarrar un probín con una mano y con la otra hacer la oclusión. Y ser muy rápidos. Porque esto de aquí que nos lo enseñaron, pues a la realidad no sucede, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos la capacidad de los colores? Con el test de Hiro Matsubara? Nos encanta porque son carritos, son florcitas y es muy intuitivo para los niños. Ahora, hay niños que nos dejan con una gran incógnita, que decimos, ¿estará viendo o no estará viendo? Y toca mandarlos a hacer potenciales visuales evocados. Pero fíjense que hemos tenido algunas experiencias no tan gratas con esto. Nos llegó el otro día a la consulta, porque justamente el doctor Malpartida le mandó a hacer un potencial visual evocado, y cuando regresó la paciente regresó llorando. La mamá diciendo, le han dicho, la persona que le tomó el potencial visual evocado, que mi niña está ciega. Roxanita. Y cuando volteamos a mirar a Roxanita, Roxanita estaba jugando con su peluchito. Y lo estaba mirando, claro, así de perfil. Pero lo estaba mirando. Entonces, hay muchos falsos positivos en estos test, como el potencial visual evocados. Entonces, es importante no creer a ciencia cierta que lo que está escrito ahí es lo que realmente tienen los niños. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos un niño que luego el médico oftalmólogo y ha visto que es lo máximo que puede hacer el médico por él, ya hizo todo el tratamiento farmacológico, ya hizo todo el tratamiento quirúrgico, el optómetra ya le dio la máxima medida y aún así no ve, tenemos un residual visual. ¿Qué es lo que tenemos? Todos los productos para baja visión, ¿no? Empezamos con las ayudas ópticas de lejos, los telescopios. Los telescopios nosotros los hacemos normalmente cuando son de 2x y hasta solamente 2x en modelo Galileo. Y ya cuando es mayor a 2x utilizamos el Kepler. Y fíjense, lo montamos en las gafas de los niños. Justo salí del consultorio y les traje un video para que ustedes más o menos vean cómo es ese proceso de montar un telescopio en una montura oftálmica. Esto viene así. Viene una luna y la luna ya viene con un agujero en el medio. Y en ese agujero nosotros montamos el telescopio. Por la parte cóncava de la luna, lo que tenemos es un anillo. Y en ese anillo lo que ponemos es la refracción del paciente. ¿Sí ustedes ven? Entonces por la parte cóncava va la refracción en un pequeño anillito y por la cara externa va el sistema telescópico. ¿Ok? Ahora, esto de aquí evidentemente se tiene que montar muy precisamente, medir las alturas pupilares, medir las nasopupilares, para que pues el telescopio quede así, muy bien centrado. ¿Okay? Ahora,
También hay telescopios de tipo bióptico. ¿Qué es bióptico? Que va montado un poco más arriba de la posición primaria mirada y los niños tienen que hacer así, bajar un poquito para mirar, ¿no? Esto es cuando quisiéramos dar estos lentes para actividades cinéticas, porque recuerden, los telescopios solo son para actividades estáticas. Ahora, los filtros de absorción selectiva nos funcionan muchísimo, porque muchos de estos niños que tienen problemas con la baja visión, lo que tienen es mucha sensibilidad a la luz, mucha fotofobia. Miren, nos llegó esta bebecita con un coloboma iris. ¿Cómo dirían que es su fotofobia? Tremenda, ¿verdad? Tuvimos que utilizar un filtro de absorción selectiva de 600 nanómetros, que es uno de los más profundos, para que la niña dejara de tener la fotofobia. Y fíjense, la bebecita, cómo yo le ponía esa luz, y cuando miren cómo ella misma se ponía sus lentes, sus filtros. ¿Se dan cuenta? Ella misma se los baja. Está con fotofobia. Está con fotofobia. Sí. Luego, para cerca, ¿qué es lo que tenemos? Los aplanáticos. Un doblete aplanático son simplemente dos lentes unidos por una cápsula de aire, dos lentes esféricos, que hacen que nosotros podamos poner hasta 20, 28 dioptrías en un lente, sin aberraciones periféricas. Lo único malo es que la distancia de lectura es muy cerquita. Y como estas distancias son muy cerquitas, a veces lo que hacemos es convertir un telescopio en un telemicroscopio, utilizando pastillas de aproximación. Estas pastillas de aproximación se ponen encima del telescopio, vienen con unos clics o unos magnetos, y ya hace que ese paciente pueda leer a una distancia que no sea muy pegada, ¿no? Ahora, ya se están desarrollando, y esto es súper genial para mi tema, que es la baja visión pediátrica, telescopios y biópticos ya con colores súper divertidos para los bebecitos, ¿no? Esto lo hacen los amigos del laboratorio Vision, ellos son de Argentina. Y también han desarrollado un sistema todo en uno, que es una montura en donde nosotros podemos poner el bióptico, podemos poner el filtro de absorción selectiva, podemos poner el aplanático, y todo con un sistema de imanes. Para cerca también nos encanta trabajar con las lupas de Shenban, son muy buenas, tienen una buena óptica, y las ayudas no ópticas, ¿no? Ahora, una vez adaptadas estas ayudas ópticas, ahí no termina nuestra tarea. Ahí recién empieza nuestra tarea, porque lo que tenemos que hacer es la rehabilitación visual. Y tenemos que hacer que estos niños, con estas ayudas visuales, aprendan a desplazarse, aprendan a leer, aprendan a caminar. Y eso lo hacemos con estos métodos de evaluación de las funciones visuales en los pacientes de baja visión. Les voy a regalar varios, acá tienen los QR para los que se quieran especializar en esto. Y luego de ello, lo que tenemos es pues que pasarlo al rehabilitador visual, ¿no? En donde los vamos a estimular a los bebecitos desde la estimulación visual, desde la estimulación motora, hay miles de juegos para esto, y desde la estimulación propioceptiva. Anímense, estimados colegas, a tratar a estos pacientes, anímense a hacer la especialidad. La optometría no solamente es vender lentes, es corregir un defecto refractivo como una miopía. La verdadera optometría es atender estas necesidades visuales. Y yo los animo a todos ustedes a que se inquieten por empezar a tratar a este tipo de pacientes. Muchas gracias.